¿Qué tal, amigos? Aquí en este espacio de Puentes de Sentido. Hoy quería hablarles de la logoterapia como proceso. Víctor Frankl, a los que queremos ser logoterapeutas, siempre nos ha dicho en sus libros, para ser logoterapeuta hay que ser el mejor psicólogo clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no hago un diagnóstico, un psicodiagnóstico correcto a la situación que vive la persona, el paciente que llega, ya sea con un trastorno de dependencia, un trastorno de angustia, de ansiedad, de depresión, en realidad no estaría cumpliendo mi quehacer clínico en orden, en mi función de psicólogo. Y esto es muy importante porque soy un logoterapeuta, porque voy a dar un diagnóstico, un psicodiagnóstico, donde veo a una persona que llega en un momento de su proceso, llega totalmente determinado, cerrado en sus síntomas, en su trastorno. Yo le digo a los pacientes cuando llegan, con tus síntomas, te sentís como atrapado en un remolino, llevado por ese remolino donde no podés ni siquiera ser vos mismo, sos el síntoma caminando. Desde allí, como un primer proceso, obviamente, de sentirse totalmente determinado, a llegar a sentirse condicionado y percibirse condicionado, es todo un camino. Camino como primero las etapas del campo, que ya hablamos y que vamos a ir siempre profundizando, la desesperación, estar en trastorno. Luego, en el proceso logoterapéutico, dar mucho lugar a cómo se siente la persona que llega. Se siente y cómo se percibe no querido, desvalorizado, y muchas veces viene muy intelectualizado al encuentro. Por eso el logoterapeuta prevalece el encuentro humano, la persona, para que esta persona que llega con un trastorno se sienta fundamentalmente recibido, querido y valorado. Haciendo este proceso, como digo, anidando el encuentro logoterapéutico, donde se siente persona, donde se siente recibido, luego vamos haciendo este momento que sería el autodistanciamiento, verse en situación, mirar, reconocer, sentir. Para mirar la situación, para reconocer la situación y para sentir, necesitamos un largo camino, y se llega a momentos muy profundos, porque todavía el sentido de esta situación todavía no se entiende, pero el logoterapeuta como compañero de ruta, como acompañante, donde tenemos dos funciones distintas, yo terapeuta y el paciente, aquel que llega como doliente, pero tenemos un vínculo en común, un puente en común, que es la relación humana. Entonces vamos transitando el mirar, reconocer, sentir, y se genera algo maravilloso. Puede haber cambios de actitudes, pero en un momento, o nuevas tomas de posición, pero en un momento, en este proceso de ir a lo que se siente, a percibirse, a verse, a hacer pequeños cambios, llegamos a algo en el encuentro terapéutico que yo llamo llegar al niño herido. Es decir, donde fue maltratado, violado, injustamente tratado desde el autoritarismo, el abuso sexual, el abuso de poder, donde se siente totalmente su dolor, tocar la herida
Y es algo maravilloso el proceso de sanación cuando se toca la herida. Se toca la herida cuando el logoterapeuta también tiene una actitud de empatía, de corazón a corazón, y él tuvo que salir de todo ese lugar de sentirse determinado por su situación y encontrar su herida, que es encontrarse como doliente. Fíjense qué proceso logoterapéutico, y allí aparece el sentido, ¿no? El sentido que va a ser el significado de muchos interrogantes, pero sobre todo el sentido acontece cuando pudo tocar su herida, cuando pudo tocar ese niño herido, cuando pudo tocar ese joven herido, ese adolescente herido. Y de allí empezamos este proceso de sanación desde el ámbito del encuentro humano, de la logoterapia, donde soy el mejor psicólogo clínico y él es mi paciente que es recibido como un doliente. La logoterapia como proceso nos muestra un camino a transitar y, como siempre, ese puente de sentido entre el terapeuta y el paciente que vamos a ir descubriendo juntos, y él es el que es el protagonista, va a encontrar su sentido. Hasta la próxima, amigos, en este espacio que llamo Puentes de Sentido.